Bienvenidos a otro capítulo, a otro episodio de su podcast Finanzas de Inversiones con Andrés Vincencio y que les habla Esteban Cartes. Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estamos grabando después de horario laboral, ya son casi las 6:30. Pero primero que todo, don Andrés, ¿cómo está el día de hoy? Hola Esteban, ¿todo bien? Aquí terminando la jornada, porque estamos grabando de martes por la tarde, así que ha sido una jornada relativamente intensa. Los mercados volátiles, con caídas hoy día, así que bueno, hay harto que hacer y tomar o incluir dentro de las decisiones. Totalmente. Primero que todo, vamos a partir con la noticia de la semana o el evento que va a estar atrayendo las miradas durante la semana, que va a ser la reunión de los banqueros centrales en Jackson Hole. ¿Por qué nos contáis un poquito más, Andrés, en qué consiste esa reunión tan importante? Bueno, esta es una reunión, no es una reunión de política monetaria, ¿cierto? No hay decisiones de política monetaria. Es típicamente una reunión donde se juntan los banqueros centrales, no sé si de todos los países, pero al menos de los países relevantes. Y bueno, se presentan trabajos, ¿cierto? Hay reuniones, hay también conferencias. De hecho, se espera que Powell hable, si no me equivoco, el viernes a eso del mediodía. Puede que me equivoque, pero creo que eso fue lo que leí. Pero claro, el mercado le coloca harto como interés, ¿cierto?, a esta reunión. Pero la verdad que no es una reunión que sea preponderante ni decida o redefina, ¿cierto?, las políticas monetarias de los principales países del mundo, ¿cierto? No debería pasar mucho. El mercado le ha puesto harta atención a lo que pueda decir Powell porque claro, las semanas previas hemos tenido toda esta discusión si van a bajar o no la tasa de interés. Sí, de hecho, lo que pasó las semanas previas fue que el mercado se entusiasmó mucho con el tema de los recortes, aumentó la probabilidad de recorte en septiembre y además más de uno antes de que finalice el año. Entonces, como que se entusiasmó con el tema y eso ha ido disminuyendo con el correr de los días. Claro, y de hecho, como tú decías, creo que fue Bessent, el secretario del Tesoro, que también llamó, ¿cierto?, a un recorte de 50 puntos en septiembre, en la reunión de septiembre, que es justo la semana del 18. Ahora, lo que yo creo lo importante de todo esto, ¿cierto?, es un poco lo que hemos hablado en los capítulos previos, que, bueno, se sigue configurando este escenario de recortes de tasas de interés y al final del día, más allá de lo que digan en Jackson Hole, ¿cierto?, y en particular Powell, pero al final del día, ¿cierto?, el mercado sigue apuntando a que van a haber recortes de tasas y tal como hemos comentado, como has dicho antes, el recorte de tasas es un buen ingrediente para los activos de riesgo, ¿cierto? Entonces, deberíamos seguir observando mercados positivos, al menos de aquí a diciembre. Y eso es positivo para aquellos que tienen acción, etcétera. Andrés, recordemos de forma rápida por qué esto era positivo para los activos de riesgo. Para quizás aquellos que no nos han visto de los primeros capítulos. Claro, porque el precio, ¿cierto?, en el denominador, ¿cierto?, tiene la tasa de descuento. La tasa de descuento que está íntimamente vinculada a las tasas de política monetaria. Entonces, para decirlo en simple, si las tasas de interés caen, ¿cierto?, eso incentiva de alguna manera la inversión en acciones o en activos de más de riesgo, porque obviamente cuando tú vas al banco comercial, ¿cierto?, al Banco de Chile, al BCI, al que sea, ¿cierto?, por tu depósito a plazo te dan cada vez menos dinero. Entonces, bueno, los inversionistas lo que hacen es que buscan alternativas que prometan un retorno mayor, ¿cierto? Y tradicionalmente ese retorno mayor está vinculado con activos de riesgo, acciones, ¿cierto?, bonos de alto riesgo, etc. Buenísimo, buenísimo. Entonces, sigamos un poco con lo que habíamos planteado en el capítulo pasado, que estábamos haciendo una pregunta y respuesta de ustedes mismos, de nuestros queridos auditores, así que aquí tenemos anotadas algunas preguntas adicionales que no queremos dejar pasar, para que nadie se sienta después que no tomamos en cuenta sus preguntas. Aquí tengo una. ¿Por qué el tema económico se ve influenciado por especuladores? ¿Por qué algo sube, baja o se mantiene? Don Andrés. Sí, es una pregunta que, bueno, discutimos con Esteban antes. No, es difícil preguntarse, o sea, tomar la pregunta porque se referirá a variables económicas o se referirá a las bolsas. Nosotros pensamos de que tiene que ver con las bolsas, ¿cierto? O cómo la especulación, ¿cierto?, influye en el precio de los activos financieros. Yo creo que eso es un tema normal del mercado, ¿cierto? No hay un escenario donde la especulación sea igual a cero y por tanto los precios sean estables o no se muevan, ¿cierto? Más que especulación en cuanto a apostar por un activo en particular, ¿cierto? Apostar en el sentido de que uno cree que
la acción de X compañía va a subir o va a bajar, ¿cierto? Entonces siempre hay una posición compradora y otra vendedora. Yo creo que más que eso, ¿cierto? La especulación ocurre porque, bueno, hay distintas opiniones respecto a lo que va a pasar en la economía, ¿cierto? A lo que van a ser las tasas de interés, a cuándo se va a bajar la tasa de interés, por ejemplo, ya que estábamos hablando de Jackson Hole. Entonces, ¿cuándo el Fed va a cortar tasas? Entonces, todas esas distintas opiniones, ¿cierto? Llevan a que los mercados, a que los inversionistas, perdón, tomen distintas posiciones en el mercado. Y esas distintas posiciones en el mercado obviamente se reflejan en volatilidad en los precios. Yo creo que no pero digo, no es porque hay mucha especulación, sino más bien porque hay distintas opiniones fundadas o no fundadas respecto a cuál es el precio de los activos. No sé, eso pienso yo, no sé qué pensáis tú. Sí, yo creo que, claro, lo voy a enfocar igual como lo estáis pensando tú, más que nada como en la bolsa y las distintas opiniones. Yo diría que lo que pasa muchas veces es que yo voy por el lado de los sesgos, como de repente varias personas empiezan a pensar lo mismo con el sentido de, por ejemplo, no sé, el precio de una acción y una compañía en particular. Por ejemplo, me llama mucho la atención lo que está pasando con Palantir, esta acción de inteligencia artificial que siempre la menciono en los capítulos, que se ha desacoplado un poco de los fundamentos y la gente la sigue comprando de forma constante y durante todo el año. Entonces, como que se da de alguna forma que un grupo de inversionistas sigue pensando como de una misma forma durante un periodo prolongado de tiempo que no se sabe cuánto puede durar. Hasta que eso de alguna forma se reajusta, ahí tú me puedes corregir, en función a lo que son los datos reales. Y también lo hemos visto, por ejemplo, con datos económicos. O sea, este año en particular, otra vez de nuevo los sesgos, por ejemplo, cambia mucho lo que es, por ejemplo, los datos reales por ejemplo, de la economía norteamericana, por ejemplo, con el crecimiento, con el PIB, o los datos de empleo, versus los datos que son como de encuestas, que les llaman como soft data, que al final son como encuestas de lo que las empresas o los consumidores creen con respecto a cómo va a ser el desempeño de la economía. Entonces, cuando hay distintas opiniones, como que se desacopla un poco de los fundamentos y estos periodos pueden durar harto tiempo. Entonces, como que yo creo que por ahí esta persona está tratando de enfocar la pregunta, es decir, como que no entiende bien por qué si los datos dicen algo, por qué el mercado se comporta de otra forma. Recordar que los datos económicos, muchas veces los precios o los movimientos del mercado, ¿cierto?, anticipan los datos económicos, ¿cierto? La gente piensa, por ejemplo, que es la actividad económica la que anticipa el precio de las acciones. Y muchas veces al revés, ¿cierto? Es dado el movimiento de las bolsas, dado el movimiento de las acciones, ¿cierto?, del precio de las acciones, a eso me refiero, eso tiene algún reflejo, ¿cierto?, posterior a la actividad económica. Entonces, tampoco es tan claro de cuáles son las causalidades, ¿cierto? Si es la economía la que mueve el mercado o el mercado la que mueve la economía. Pero sí, el hecho de que hayan vaivenes en los precios se explica porque hay distintas opiniones que no necesariamente están fundamentadas, ¿cierto?, en especulación. A veces son opiniones bien formadas, como tú decías, porque los fundamentales te dicen que, no sé, pues la compañía X o Z, ¿cierto?, debería valer más en el futuro, entonces tú compras esa compañía, no porque uno esté especulando con esa compañía, sino que el análisis que hizo, ¿cierto?, muestra aquello. Ahora, sí hay especulación, ¿cierto? Ahora, generalmente la especulación es mucho más en el corto plazo. Pero, o sea, son movimientos más de corto plazo. Generalmente claro, los inversionistas, digamos, más de mediano plazo, ¿cierto?, son los que toman opiniones con más variables fundamentales, por decirlo de alguna manera. Sí, y aparte hay otro sesgo que no recuerdo el nombre en este momento, que al final las personas como que siguen tomando decisiones y como que se quedan pegadas en el tiempo. Por ejemplo, no sé, si una acción subió mucho durante un periodo, automáticamente asumen que este comportamiento se va a replicar en los meses que vienen o en el año que viene. Entonces, al final, como que el comportamiento, al final depende mucho del comportamiento de las personas, porque al final son las personas las que al final del día son las que toman decisiones con respecto a inversiones. Así que, bueno, con respecto a la segunda pregunta, ¿qué tanto está resultando el America Great Again de Donald Trump con respecto a las tarifas? Al final, en los precios no se ha reflejado mucho este miedo con respecto al alza de precios. Entonces, al final del día, ¿le está resultando o no le está resultando? ¿Cómo lo ves eso? O sea, que nunca estuvo tan claro, hay mucha especulación ahí, sí, un poco tomando la pregunta anterior, pero nunca estuvo tan claro cuál era el objetivo de este tema de las tarifas, ¿cierto? Del America Great Again.
Porque claro, la tarifa evidentemente, yo creo que en un principio el gobierno americano pensaba de que tenía mayor poder o control, ¿cierto? O mayor influencia en el mercado como para poner sobre la mesa sus términos de cuánta tarifa cobrar, etc. Y ha pasado que un poco se le ha dado vuelta ese panorama, ¿cierto? Creo yo que la evidencia en los pocos meses que van ha mostrado que Estados Unidos no tiene el sartén por el mango, como decimos acá en Chile, y por tanto digamos, el efecto de las tarifas, ¿cierto? O el hecho de imponer una tarifa demasiado alta, ¿cierto? Tampoco le ha resultado tanto como yo creo que se pensaba en un principio. Entonces, si uno lo mira desde el punto de vista como de poder político, yo diría que poco, por no decir nada, ¿cierto? Y quizá bajo las expectativas que tenían. Ahora, si uno mira desde el punto de vista de ¿cómo se llama?, de actividad económica, bueno, no hemos tenido una economía que desacelerado de manera tan violenta. No estamos en una recesión o a puertas de una recesión en Estados Unidos, al menos con la información que está sobre la mesa. El dólar efectivamente se ha debilitado en el mundo, ¿cierto? El tema de importaciones, sí, yo no he visto grandes cambios en las cifras de importaciones y exportaciones en Estados Unidos, salvo algunos adelantos de algunos ítems en particular, como fue el cobre en marzo, ¿cierto?, etcétera. Pero así como en la línea más general de comercio internacional, no hay grandes vaivenes en los datos económicos americanos. Entonces, bueno, yo no creo que las tarifas eran para frenar la exportación ni la importación, sino más bien para cobrar más, para poder recaudar más. Ahora, ahí está la otra gran interrogante, la recaudación, ¿cierto? Porque tenemos dólar debilitado, economía que está más o menos bien, sin un efecto claro, ¿cierto?, en exportaciones e importaciones. Pero lo que sí está claro es que el déficit fiscal no va a reducirse, ¿cierto?, como se había pensado, y por tanto las tasas de interés probablemente van a seguir, las tasas de interés de largo plazo, los bonos de año en adelante van a seguir altas porque el déficit sigue bastante alto también, ¿cierto? Se está recaudando con tarifas, pero menos de lo que se esperaba. Y por el otro lado, no hay que olvidar de que la otra arista de todo este tema era el plan que tenía Elon Musk, ¿cierto?, para poder recortar gasto fiscal, cosa que al final no ocurrió, ¿cierto? Se terminaron peleando con Donald Trump, ¿cierto?, diciéndose cosas por Twitter o por X, pero el plan de reducción de gastos no quedó en nada. Claro, al final terminó saliendo al revés. Trataron de reducir el gasto, pero al final terminaron aumentando el gasto a través de esta famosa Big Beautiful Bill. Sí, con respecto a lo que está pasando también de las tarifas, sí ha tenido repercusiones también los datos de empleo. Los datos de empleo, no sé si se podrá atribuir también a lo que está haciendo Trump, pero sí la revisión de los datos de empleo ahora último ha abierto muchas dudas con respecto a la economía, a la solidez de la economía o del mercado laboral. Entonces, no sé si esto también estará dentro de la estrategia de Donald Trump en tratar de presionar un poco, seguir presionando un recorte de tasas, pero al menos de alguna forma está teniendo efectos en el agregado, yo podría decir quizás. Pero que los datos de empleo son un hecho de la causa, porque al final del día la tasa norteamericana sigue alta, ¿cierto? La tasa de política monetaria sigue en 4,5. Si uno le suma a eso una inflación de 2,5, sigue siendo una tasa real, o expectativa de inflación de 2,5, sigue siendo una tasa real bastante alta, de 2%, ¿cierto? Entonces lo que voy es que el hecho de que estemos viendo debilitamiento en el empleo, yo creo más bien que tiene que ver con el hecho de que la economía o el ciclo económico, ¿cierto?, está con tasas altas, ¿cierto?, con mayor restricción de política monetaria, mayor dificultad para poder empezar negocios, etcétera, etcétera, que eso es fruto de la política monetaria. Y no necesariamente porque tengamos tarifas, ¿cierto? Yo creo que no tiene nada que ver con las tarifas, o al menos mi impresión, ¿cierto?, sin ser experto en la economía norteamericana, pero al menos desde el punto de vista macro me da la impresión que no tiene mucho que ver las tarifas con el hecho de que haya más o mayor debilidad en el mercado laboral en Estados Unidos. Quizá hay uno más que a tarifa le podría echar la culpa quizá al tema de inmigración, ¿cierto?, que se han puesto más restrictivos, claro, con la inmigración. Ahora, ¿qué tanto afecta eso a los trabajos digamos, de mayor calidad, ¿cierto?, en el sentido o que requieren, ¿cierto?, mayores estudios? No lo sé. Tampoco estoy tan claro de que está afectando a trabajos, ¿cierto?, que son más recurrentes. Yo sí creo que lo que estamos viendo
del deterioro del empleo es producto de las altas tasas de interés reales, ¿cierto? Que es la tasa nominal menos la expectativa de inflación. Y eso es natural, ¿cierto?, en el ciclo de política monetaria. Entonces, el empleo siempre es el último vagón del tren. No es el que lleva, no es el que indica nada, ¿cierto? Al contrario, es donde se refleja, ¿cierto?, toda la actividad económica de impulso o no en la economía, ¿cierto? Que al final el empleo corre por un carril separado, no tiene nada que ver que Donald Trump, o quizás le pega de alguna forma. No, más que un carril separado, es el último vagón del tren, ¿no? Es el último lugar donde se van a ver los efectos de políticas fiscales o políticas monetarias. A menos, obviamente, que haya, ¿cierto?, un cambio en las reglas del juego del mercado laboral, ¿cierto? Que aumenten las horas, que disminuyan las horas de trabajo, ¿cierto? O que aumenten el salario mínimo. Eso tienen efectos directos, pero cuando son efectos cíclicos de la política fiscal y monetaria, el empleo, ¿cierto?, es el último en recibirlo o mostrar, ¿cierto?, el resultado de esas políticas. Claro. Y bueno, otro antecedente que podría sumar a esto es que, por ejemplo, en el caso del empleo, hoy día está saliendo que muchos alumnos egresados les está costando encontrar trabajo, no solamente acá en Chile, sino que en Estados Unidos también. Y al final eso es otra variable que tiene que ver más con el empleo que con el lado de las tarifas. Entonces, al final el empleo se mueve bajo sus propias variables y no necesariamente se ve tan afectado por las tarifas. Quizá alguien puede creer que sí, pero no es tan así. Bueno, entonces, seguimos. Hay un tema que quiero traer sobre la mesa y que se pasa por alto muchas veces. Que es el tema de la bondad que genera el interés compuesto. El interés compuesto dentro de las inversiones al final es uno de los pilares de cómo uno va construyendo patrimonio o riqueza durante el tiempo, pero algunas veces cuesta aterrizarlo de forma fácil para quienes no se les hace muy familiar este concepto o quizás nunca lo han escuchado. Don Andrés, ¿cómo podemos aterrizar este concepto de forma fácil para que doña Juanita, por ejemplo, de su negocio, entienda que el interés compuesto es su mejor aliado para su jubilación, por ejemplo? Es como la llave mágica en inversiones, porque lo que tú vas ganando, ¿cierto?, por invertir. O sea, si tú inviertes en un depósito a plazo, por ejemplo, a un mes, ¿cierto?, colocaste 10.000 pesos chilenos, o digámoslo en dólares, $100. Pusiste $100, ¿cierto?, en un depósito a plazo, y al final de un mes tienes $105, te devuelven $105. Esos $5, ¿cierto?, es la ganancia que tú obtuviste por tu inversión, que se obtuvo, ¿cierto?, como una tasa de interés, ¿cierto?, que te rindó esa inversión. ¿Cómo calcula uno esa tasa de interés? Dividiendo los 105 en 100 y ahí obtiene la tasa de interés, ¿cierto? El porcentaje que incrementó. Ahora, quizás $5 es una tasa alta, pero lo que voy es que esos extra que te va generando, ¿cierto?, tu inversión es la llave mágica que decimos nosotros, ¿cierto?, que genera la riqueza en el muy, muy largo plazo, ¿cierto? Y yo creo que el interés compuesto, para que funcione, requiere paciencia, ¿cierto? Porque como digo, ¿cierto?, son peso a peso que se van acumulando en el muy, muy largo plazo. Entonces, cuando uno quiere construir ahorros futuros, ¿cierto?, pensando, por ejemplo, fondos de pensiones, uno quiere juntar dinero para su pensión en el largo plazo, en los próximos 40 años, ¿cierto?, tiene que considerar de que, aparte de hacer ahorros todos los meses, tiene que darle espacio a que, darle espacio a que el interés compuesto vaya haciendo su trabajo, ¿cierto?, que es peso a peso que se va sumando, ¿cierto?, en producto de esa inversión que uno tuvo, ¿cierto? Y ahí lo interesante es que se suma o lo que va ganando intereses, ¿cierto?, es el aporte que uno hace, estos $100, supongamos que uno aporta todos los meses $100, o quizás mucho, porque no importa, lo mismo, o sea, aporta todos los meses $100, ¿cierto? Entonces va ganando el interés compuesto de esas inversiones, pero también el interés, ¿cierto?, sobre los intereses que se van acumulando. Por ejemplo, el primer mes gané $5, bueno, esos $5, ¿cierto?, en el largo plazo también van acumulando intereses, los $5 que obtengo en el segundo mes también, ¿cierto?, etcétera. Entonces, a lo que voy es que es una combinación exponencial, ¿cierto?, que al final del día te beneficia para tus ahorros futuros. Y esa, como digo, es la clave o es la magia, entre comillas,
de inversión, ¿cierto? Y requiere, como digo, principalmente paciencia, porque uno se va poniendo nervioso en el tiempo, ¿cierto? Primero se pone nervioso porque empieza a ahorrar y ve que los intereses que gana son poquitos, ¿cierto? Ansiedades, diríamos. Claro, entonces uno le da la ansiedad y dice, oh, no, podría ganar más en Bitcoin, no tengo idea. Entonces quiere sacar esa plata, ¿cierto? Y llevarla a comprar acciones o llevarla a comprar criptomonedas y para ganar más rápido, ¿cierto? No, hay que dejar que la inversión, ¿cierto? Vaya fraguando, como dicen. Vaya creciendo, claro. Claro, entonces eso requiere paciencia y sobre todo, ¿cierto? Considerar de que estas cosas son de largo plazo. Hace poco estaba leyendo un libro, que no me acuerdo en este momento el nombre, que hablaba un poco del tema del interés compuesto y mencionaba de que él ponía el ejemplo de que los grandes periodos de glaciación en la Tierra, ¿cierto? O se pregunta, mira, ¿cómo crees tú que se han formado los periodos de glaciación en la Tierra? Y lo que menciona este libro es que algunos creen que ha sido producto de algún evento externo, o sea, que ha caído, no sé, un meteorito que ha enfriado la Tierra, ¿cierto? Y bla, bla, bla. Entonces se han producido estos eventos de digamos, ultra frío, ¿cierto? De congelación, etcétera. Otros dicen, mira, no, esto más bien tiene que ver con los volcanes, ¿cierto? Los megavolcanes Yellowstone y todos los parecidos que han explotado, ¿cierto? Y que han tapado el cielo, entonces... Pero también lo que se preguntaba es que dice, oye, para que esto se produzca consistentemente a través de los ciclos que tiene la Tierra, porque la Tierra no se ha congelado una vez, se ha congelado varias veces, hay ciclos de eso. Es bien difícil pensar que cada ciertos millones de años cae un meteorito, ¿cierto? Y que congela todo, o que cada cierto tiempo, ¿cierto? Explotan todos los volcanes, ¿cierto? Y se tapa el mundo, y por tanto no entra la luz, ¿cierto? Y se congela. Entonces él decía, lo que se ha demostrado es que la Tierra, ¿cierto? El eje de la Tierra va rotando lentamente a través del tiempo, y te das cuenta de que en vez de, no sé, en vez de estar en cierto grado, se va moviendo lentamente, y va exponiendo una parte del continente, para una parte del globo terráqueo, ¿cierto? A más frío, y frío que se va acumulando, ¿cierto? Y eso ocurre con el paso del tiempo. Entonces, a lo que voy con esto es que, al igual que el interés compuesto, ¿cierto? El interés compuesto son los movimientos pequeños del ahorro que se van acumulando a través del tiempo y que al final de la historia, al final de tus 20 años de ahorro, de tus 30 años de ahorro, ¿cierto? Producen efectivamente la sensación de riqueza. Y esa es la magia, cómo funcionan los ahorros, ¿cierto? Uno no saca nada con ahorrar de un mes pensando que de un mes a otro se va a hacer millonario, ¿cierto? Por eso alguna vez hemos criticado esto de invertir, ¿cierto? Solamente en renta variable pensando que en 2 meses más uno va a ser millonario. No, uno es millonario, ¿cierto? Con disciplina, con constancia, pero también con mucha paciencia. No es que sea millonario, pero uno obtiene grandes beneficios del ahorro, ¿cierto? Con esas 3 variables: disciplina, constancia, paciencia. Claro, mira, yo lo invito a que busquen en Google, por ejemplo, un gráfico de la diferencia entre el interés compuesto y el interés simple. Pero, a grosso modo, el interés simple va así, es como menos lineal. El otro va a crecer, pero exponencialmente, que le llama Andrés. Para lo que nunca ha visto un gráfico exponencial, va a subir muchísimo de forma mucho más acelerada. El interés compuesto, yo creo que en la vida cotidiana uno lo podría tratar de explicar también de una forma en que uno hace algo de forma diaria. Qué sé yo, se me ocurre así a la rápida. Cuando uno empieza a andar en bici, la primera vez que anda en bici, jamás lo vaya a hacer bien a la primera, te vaya a caer probablemente cuando eres chico, pero a medida que uno lo va haciendo constantemente durante muchos días de nuestras vidas, al final cuando uno ya es adulto, claramente vaya a andar perfectamente en bici. Entonces, así, no sé si Andrea a ti se te ocurre otro ejemplo, pero al final estos pequeños esfuerzos que van componiendo diariamente, a la larga uno se vuelve muy bueno, por ejemplo, si es que te especificas en una sola cosa. Lo mismo pasa con el interés compuesto en el caso de las inversiones y un error que es muy clásico y que lo he visto de cerca, por ejemplo, con mi papá, que la forma de invertir es distinta en el sentido de que, ok, yo junto plata, por ejemplo, en un fondo y retiro esa plata, por ejemplo, para darle un pie para un departamento. Eso no necesariamente es errado, pero tú lo que haces es cortar el interés compuesto en ese tiempo porque al final no dejas que componga con el tiempo, porque lo sacaste antes de tiempo. Claro, depende, por eso digo, depende del objetivo, ¿cierto? A veces, claro, si el objetivo es para juntar dinero para pagar un pie en los próximos 3 años, bueno, quizás hay que ser consciente de que hay que estar en un vehículo de inversión que sea ultra conservador, que no se mueva mucho
y ser consciente de que el interés de ese vehículo, ¿cierto?, es bajo. Entonces ese dinero no se te va a multiplicar por 10, ¿cachai? Entonces quizás va a aumentar un poquito, ¿cachai? De aquí a 3 años vaya a tener un poquito más de lo que tenía hoy día. Ojalá que sea un poquito más de la inflación y te cubra la inflación al menos. Pero claro, por eso yo creo que es importante separar bien o diferenciar bien cuáles son los objetivos de ahorro que uno tiene, ¿cierto? Si está ahorrando para la pensión, si está ahorrando para algún, por ejemplo, para el PIB del crédito hipotecario, lo que sea. Y como tú dices, ¿cierto? Si uno está ahorrando para la jubilación, bueno, dejar que la jubilación, ¿cierto? O mejor dicho, que el ahorro de la jubilación, ¿cierto?, se vaya beneficiando del interés compuesto que va surgiendo naturalmente a medida que va a ser tiempo. Por eso digo que es medio mágico, ¿cierto? Como dicen, es exponencial, ¿cierto? Crece de manera acelerada, no es una línea recta, ¿cierto? Nosotros estamos acostumbrados a pensar en líneas rectas. Nos cuesta pensar de manera exponencial, ¿cierto? Pero la gracia de esto es que en la medida que uno va colocando dinero en una cuenta de ahorro, ¿cierto?, todos los meses o cada 2 meses o una vez al trimestre, lo que sea, ese dinero, ¿cierto?, se va beneficiando de toda esta magia de las finanzas, que es el interés compuesto. Claro. Y hay otro aspecto relevante que tú mencionas, que es el hecho de seguir metiéndole dinero a medida que van pasando, en este caso, $100, como tú decías, mensualmente, que para algunas personas será mucho, para otras personas será poco, pero al final ese porcentaje que va componiendo esa tasa de interés, al final va teniendo una consecuencia, una repercusión más grande, porque al final el monto que tú le calculas ese interés va a ir siendo cada vez más grande. Entonces, esos $5 cada vez van a ser más, porque va a ser un monto más grande que con el que empezaste. Así que eso. Bueno, y quizá lo otro interesante de esto es cómo aprovechar ciertas oportunidades para poder dejar que la inversión, ¿cierto?, vaya, entre comillas, cocinándose en el tiempo, ¿cierto? Y un tema que queremos tocar en el próximo capítulo, que al menos en Chile existe una manera de ahorrar para tu pensión, ¿cierto?, que son los ahorros voluntarios. Y que tienen este beneficio, entre comillas, o incentivo, más que beneficio, estos incentivos, ¿cierto?, a que tú mantengas tu plata ahí ahorrada y se vaya beneficiando, ¿cierto?, toda esta magia del interés compuesto. Entonces, por eso es importante, yo creo, que considerar cuál es la clave por la cual el ahorro crece, que crece por estas 2 vías, ¿cierto? Crece porque uno ahorra, efectivamente, todos los meses o cada cierto periodo de tiempo, aunque sea muy poquito de dinero, pero también crece porque en el tiempo, ¿cierto?, se va incrementando ese ahorro por el interés compuesto, ¿cierto?, que va como beneficiando a todo el ahorro que uno hace en el tiempo. O dicho de otra forma, también el castigo por retirar el dinero, que ahí lo vamos a conversar un poquito más adelante, que funciona un poquito el modelo chileno. Bueno, eso. Espero que les haya gustado. Nos estamos viendo en el próximo capítulo. Don Andrés. Sí, muchas gracias como siempre a todos nuestros amables auditores. Y por las preguntas que nos han enviado, ¿cierto? Las preguntas que vimos hoy día tienen un poco que ver con motivar, ¿cierto?, en esas consultas que nos hacen. Así que muchas gracias. Totalmente, ahí quedaron algunas preguntas que son más o menos más complejas, que probablemente estaremos tocando en capítulos posteriores. Pero por último quiero agradecerles por escucharnos semana a semana. Así que eso, nos estamos viendo la próxima semana. Chao, chao. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao.